Bueno, pues Ana Requena Aguilar, periodista, parte fundadora del diario.es, donde eres además redactora jefa de género, has sostenido varios premios y reconocimientos por tu labor periodística y feminista, perdón el nerviosismo, y ahora pues te doy la bienvenida aquí a Psicología Cafeínica Podcast. Muchas gracias por invitarme. Yo te conocí, Ana, por aquel artículo que creo que fue este año sobre responsabilidad afectiva, que era muy completo, que además que se hizo como viral y se compartió mucho. Y la verdad es que pues, es un concepto que este año ha estado como moviéndose mucho, ¿no? Por redes sociales, y he visto que está teniendo bastante tirada, y la verdad es que fue un artículo que me gustó mucho. Qué bien, me alegro. Justo, mira, el año anterior, creo que, o hace 2 años, escribí uno sobre trabajo emocional, que también se leyó bastante y se compartió mucho. Trabajo emocional entendido como el trabajo que hacemos no solo en parejas o en relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Sino también en familias, en amigos. Y también tuvo ahí como impacto porque yo creo que eso, cuando hablamos de trabajo emocional, o en este caso de responsabilidad afectiva, como que yo creo que son términos que nos ayudan a poner nombre, ¿no?, a cosas que vivimos, pero que muchas veces quizá nos cuesta como definir, ¿no?, o explicar, o sabemos que tenemos como un malestar, o que hay algo ahí que no funciona, o que... Sí. Y al final yo creo que como que términos así, ¿no?, artículos de este tipo sirven para quizá concretar, poner nombre a las cosas, entender que sí que hay cosas que suceden, que no solo te pasan a ti, suelen tener también un componente de género importante. Entonces, bueno. Sí, la verdad es que yo suelo hablar, cuando hablamos sobre estos temas, suelo hablar que a mí me hubiese encantado que estos términos se hubiesen hecho virales hace 30 años, cuando estaba formando mi estructura más importante sobre la sexualidad y la afectividad. Claro. Y bueno, yo voy un poco tarde, ¿no?, por edad, digamos, al fenómeno en cuanto a que se haya hecho viral, ¿no? Me lo he encontrado más tarde y desgraciadamente pues he sido socializado una gran parte de mi vida en el modelo machista predominante, ¿no?, que tenemos, ¿no? Pero bueno, nunca está. Bueno, tú y todas y todos, en realidad. Sí. Yo creo que hablamos ahora más de esto, pero sí, que creo que si hablamos con tanto ahínco y ganas es precisamente porque creo que quien más y quien menos arrastra ahí su mochila de destrozos, de disgustos, de destratos, ¿no? Es decir, que creo que nadie nos ha enseñado a relacionarnos de otra manera, ¿no? Y totalmente. Que afectivo, sexualmente, pues es obviamente igual que en otras, ¿no?, en otros ámbitos de la vida, pues el machismo ha construido esas áreas, esas relaciones, eso tal, también lo es en este ámbito, ¿no? Entonces yo creo que vamos desaprendiendo y aprendiendo un poco sobre la marcha y haciendo lo que podemos, en realidad. Yo empecé a escuchar, las primeras nociones fue en la facultad, cuando empezaba a estudiar psicología. Se hablaba más bien de violencia de pareja. La violencia de género incluso estaba como más sepultada, ¿no? Era un término un poco tabú, ¿no? Pero empecé más a indagar, bueno, a escuchar más un poco sobre esto, pero fíjate que eso fue a principios de los años 2000, y hasta el 2010 no encuentro que haya un posicionamiento claro en la psicología, sobre todo abordando la violencia machista, ¿no?, respecto a esto. Y recientemente es cuando diría yo que ha habido un boom más a nivel mediático, que ha hecho que muchas personas podamos acercarnos, ¿no?, a la perspectiva feminista, ¿no? Seguramente muchas personas que estén escuchando el podcast, el término feminismo, o incluso que me siguen a mí, pero todavía el término feminismo les genera como muchos conflictos internos, ¿no? Y aquí suele haber mucha gente que cuando a veces me escriben por privado, ¿no?, me dicen, bueno, Fran, es que yo no soy ni feminista ni machista, ¿no? O ni feminismo ni machismo, ¿no? Respecto a esto, Ana, ¿tú cómo te sueles posicionar cuando hablas de esto? Bueno, es que tiene muchos detractores, ¿no?, el feminismo desde hace mucho tiempo, y igual que hablábamos de que no nos han enseñado a relacionarnos de otra forma, en realidad tampoco nos han enseñado bien qué es el feminismo. O sea, cuando pensamos en lo que hemos estudiado en historia o en filosofía, pues la verdad que se han obviado tanto pensadoras muy relevantes que a lo largo de siglos han hablado de igualdad y de qué es el feminismo, como también movimientos sociales que han tenido mucha relevancia y que nos tenemos en los libros de historia, ¿no?, como son las sufragistas. O sea, el derecho algo todas las mujeres
no llegó al mismo tiempo que el derecho al voto a los hombres. Yo recuerdo descubrir, ¿no? Como con sorpresa, que aquella declaración de derechos del hombre y el ciudadano que nos habían enseñado siempre, ¿no? La Revolución Francesa, no incluía a las mujeres. Y yo lo descubrí mucho tiempo después, ¿no? ¿Cómo puede ser que me contaran eso, obviando que esa declaración obviaba a la mitad, ¿no? De la ciudadanía, y que además eso, pues, ¿no? Conllevó que una intelectual, Olympe de Gouges, hiciera su declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, que acabó decapitada, en fin, ¿no? Entonces, claro, nos han obviado mucho, nos han dado mucho conocimiento y se ha descalificado mucho, pues, algo, un feminismo que no deja de ser, tiene dos patas, ¿no? Es una teoría, pero también es un movimiento, y me gusta insistir en las dos cosas, que en realidad, pues, lo que hace es propugna la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, parte de la premisa de que, bueno, pues vivimos en un sistema que es patriarcal desde tiempos inmemoriales, y que eso ha supuesto, bueno, pues imponer, digamos, un orden de las cosas que parece natural, y que esa es una de sus virtudes, que que lo hace parecer natural, pero que realmente, pues, es una construcción social, que además es una construcción social muy hábil porque se va adaptando al signo de los tiempos, pero que al final, pues, está basada en roles de género, en estereotipos, en ideas preconcebidas. No es solo aspirar a la igualdad, ¿no? A ser iguales, que es como la noción que más se conoce, pero yo creo que es importante que también digamos que más allá de la igualdad, lo que propone en realidad es un tipo de sociedad diferente, ¿no? Donde a lo mejor lo que se pone en el centro, pues, es distinto a lo que se pone ahora, ¿no? Hablamos mucho, por ejemplo, de poner los cuidados en el centro. Hablamos mucho de que analizamos lo que pasa en el mercado laboral, pero, pues, no podemos analizar eso sin analizar qué sucede dentro de los hogares. Hablamos de esto, ¿no? De la ausencia en los relatos de la historia de lo que han hecho las mujeres. Todo eso es producto del machismo, todo eso también lo quiere el feminismo transformar, ¿no? Es una sociedad, pues, más diversa, donde cambiemos también los significados de las cosas, ¿no? Donde lo importante y lo que ponemos arriba, a lo mejor, pues eso, ¿no? Cambie. Entonces, bueno, animo siempre a la gente bueno, a leer, a indagar, a seguir. Ahora que con redes tienes también, ¿no? Hay mucha divulgación a través de redes, y creo que eso es maravilloso, porque hay mucha gente que a lo mejor, pues, le echa más para atrás conocerlo a través de un libro, pero oye, pues tienes a gente a la que seguir interesante, ¿no? Que te puede difundir sobre eso. Y bueno, y a escuchar a muchas mujeres que llevan tiempo en realidad en esto. Luego hay gente que también se descubre como feminista, dice, pues esto yo es lo que pienso, ¿no? Pero hay un reparo en denominarse feminista, que yo creo que eso cada vez ha sido menos, sobre todo en los últimos años con el boom feminista. Creo que eso ha cambiado mucho, pero en realidad creo que mucha gente se identifica con el fondo, solo que está tan descalificado ese término, lo ha estado durante tanto tiempo, que parece que da reparo identificarse con él. También es que suele haber represalias, ¿no? Cuando uno o una claramente se manifiesta abiertamente feminista, ¿no? Sobre todo a nivel más del mundo digital. Sí, bueno, tiene un precio. Primero es eso, pongo en valor que ha cambiado, porque yo recuerdo también, pues, no sé, yo de adolescente como que ya me llamaba feminista, y en la facultad también al principio de eso, ¿no? De los 2000 también para mí era como algo importante. Y yo sí que recuerdo que en esa época era como más duro, ¿no? Porque era como, ¿no? Tenías como que pelear mucho el concepto y tal. Ahora, bueno, afortunadamente en los últimos años el feminismo ha ocupado, bueno, buena parte ahí de la agenda política, social, de los medios. Evidentemente sigue habiendo muchísimo, bueno, conocimiento o desinformación desinteresada, también un discurso, ¿no?, a la contra. Pero bueno, creo que cada vez, no sé, se conoce más, y creo que mucha gente ha perdido el miedo a llamarse feminista, que obviamente conlleva reacciones. Sí, pues eso, porque es un término descalificado. Yo creo que no solo online, fíjate, o sea, creo que en entornos laborales muy diversos, no sé en el tuyo, ¿no? Pero creo que para muchas profesionales, por ejemplo, haberse denominado feministas, pues tanto en el periodismo, que también ha sucedido mucho y sigue sucediendo, como en otros ámbitos, bueno, se las miraba raro, se las mira raro, ¿no? Es como que estás tomando parte, como que de alguna manera estás aplicando a tu trabajo una especie de subjetividad sospechosa, y eso yo creo que sí que ha hecho que muchas, sobre todo mujeres, sí que paguen un precio, ¿no? Bueno, quiero pensar que o cada vez es menor, o al menos hay más gente
¿no? En cada uno de esos ámbitos profesionales, con conciencia y con conocimientos feministas, tratando de aplicarlo y que esa masa crezca, es bueno, ¿no? Porque hace que para esa gente que lo intenta hacer esté más apoyada y más sostenida para poder llevar a cabo esos cambios, ¿no? Esos planteamientos. Sí, en la psicología, por ejemplo, se empezó a hablar mucho de perspectiva de género, sobre todo a partir del 2015, y como yo diría que un poquito antes de la pandemia y sobre todo después de la pandemia, ya abiertamente, pues muchas profesionales y muchos profesionales abiertamente se declaran psicólogos o psicólogas feministas y está mucho más como asentado, ¿no? Se está asentando más y es inevitable puesto que nosotros lidiamos directamente con las secuelas de este sistema patriarcal, ¿no? Sería como muy incoherente que no nos empezásemos a posicionar claramente. Claro, es que es como, en realidad, si no adoptas una perspectiva de género es cuando sí que tienes un sesgo, porque estás intentando analizar o solucionar los problemas de la gente sin tener en cuenta algo que atraviesa totalmente las vidas de todo el mundo, ¿no? Y que atraviesa nuestro mundo, como es pues, el machismo con el que nos encontramos. Entonces, claro, es que pensado, ¿no? En todos lados, pues en el periodismo es así, ¿no? Y cuando damos talleres de periodismo con perspectiva de género y tal, pues lo primero es como aprender a desactivar o a deconstruir la mirada, ¿no? A decir lo que hemos aprendido a mirar, ¿no? Y a interpretar como importante, a jerarquizar, por qué hay que contar esto, por qué ponemos más atención aquí que allí, a quién escuchamos, a quién le ponemos un micrófono, de qué manera. Eso está atravesado por esos prejuicios y también lo está pues la psicología, o si por ejemplo, ¿no? yo entiendo que de hecho, artículos que he hecho pues, sobre, aparte de lo del trabajo emocional, que influye directamente también en lo que puede llevar a alguien a la consulta de un psicólogo o una psicóloga, pues la doble jornada, ¿no? Es decir, hay muchos conceptos que están atravesados por ahí que si no conoces yo creo que le va a faltar algo a lo que tú apliques. Claro, yo por ejemplo cuando conocí el feminismo pues empecé a entender dinámicas de acoso escolar, dinámicas de moving, de burnout, lo que tradicionalmente llamamos como el síndrome de quemado, y empecé a entenderla bien y a darme cuenta que ese era el camino y que realmente ahí es donde se producían los resultados terapéuticos auténticos, ¿no? Que muchas veces desde un posicionamiento mucho como más científico, como la psicología cognitivo-conductual, está responsabilizando a la persona de una serie de sufrimiento, de dolencias que son sistémicas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue toda una liberación. A mí lo que me llamó muchísimo la atención cuando conocí tu libro fue, evidentemente, el título, Feminismo Vibrante, y dije, ostras, voy a curiosearlo, ¿no? Y leí el primer capítulo, ¿no? En estas opciones el primer capítulo, en las primeras páginas, estas opciones que te dan las plataformas digitales de ver cómo es el libro. Y hostias, me pegó o sea, tus palabras, el primer capítulo fueron un golpe increíble, o sea, un golpe de atención, de interés, o sea, también de removerme mucho, ¿no? Y dije, ostras, tengo que leer esto y tranquilamente. Entonces, empecé a leerlo. Y el primer capítulo me removió, me sacudió muchísimo, ¿no? Sobre todo la forma tan abierta, transparente y contundente de hablar sobre el placer y el deseo. Sí, la verdad que era también, no sé, cuando lo escribí, me salió escribirlo así. Yo misma, no te creas, obviamente mientras lo escribía, bueno, de hecho has visto que, no sé si has visto que le dedico el libro a mis abuelas. Sí. A Pina y Ana. Sí. Y precisamente hay varios motivos para dedicárselo. Y uno de ellos es que mientras yo escribía el libro, pensaba muchas veces, madre mía, que esto lo van a leer mis abuelas. y uno de los motivos es, pues, utilizar el tema, ¿no? Yo con mis abuelas he tenido buena relación y hablamos, bueno, pero bueno, al final es una diferencia generacional muy importante y el hecho de contar ciertas cosas personales, pero también el de utilizar un lenguaje explícito, me hacía sentir como ese pudor, ¿no? Y al final, justo precisamente, de hecho, lo que hice fue, le quise dar la vuelta, ¿no? Porque dije, no me voy a autocensurar, precisamente en este libro, lo que busco es romper ese pudor, romper la vergüenza. No quiero, ¿no? Me he sentido muchas veces a lo largo de mi vida avergonzada o mal o malestar, ¿no? He sentido muchos malestares, he tenido sufrimientos que tienen que ver con esos mandatos de género, ¿no? de la discreción,
del estar para otros pero no para ti, del esconder tu deseo, tu cuerpo, bueno, ¿no? Y claro, hacer este libro era pues hacer todo lo contrario. Y el lenguaje que utilizaba o que quería utilizar también estaba un poco al servicio de esa idea, ¿no? De decir, oye, no pasa nada por hablar de orgasmo, de sexo, de coito, de pene, de vagina, de clítoris, de que queremos follar o de que queremos, es decir, ¿no? Dentro de, obviamente, un lenguaje o de una escritura que procuro hacer bien, ¿no? Que procuro, porque me importa mucho escribir bien, como periodista, como escritora, mi obsesión es escribir bien, pero me parece que está bien que también nos podamos apropiar de determinados verbos, sustantivos, ¿no? Y que no pase nada, ¿no? Esta cosa de que las mujeres parece que si utilizamos esas palabras es como, ay, de verdad, que soy, ¿no? Qué mal educada, que dice follar o que dice tal, es como, uy, Dios mío, ¿no? Hay que no sé, quería romper eso. Pero es que no solo que te quedas en follar, sino que, o sea, quiero decir, eso quizás sea lo más light, o sea... A ver, ¿qué digo? No, o sea, para mí, o sea, Sí. la lectura fue darme cuenta también de mis prejuicios, porque claro, tú también hablas del pudor, ¿no? Pero es que eso lo sentí en mis propias carnes. Yo te mentiría si no dijese, no, en ningún momento sentí ese pudor. Dije, ostras, yo aquí tengo cosas que analizar. Y conforme ibas desarrollando el libro, me empecé a identificar, por mucho que yo crea que esté trabajado y que cada día estoy en contacto con esto, digo, ostras, no, pues mira, este libro pone en manifiesto el tema del pudor que hay en mí y esto detrás hay todas unas estructuras patriarcales en las que he sido socializado. Permíteme que lea una, digamos, he querido tampoco... no provocar a las plataformas para que nos censuren el capítulo, ¿vale? O el episodio, pero... La gente va a pensar que esto es Garganta Profunda 2. A ver, estás tampoco, a ver... No, para nada, pero precisamente es esa naturalidad y esa espontaneidad a la hora de hablar de algo que es tabú, es lo que genera el impacto. O sea, no es que sea nada del otro mundo, pero como es algo que puede ser, que es un tabú, te golpea, ¿no? Tú dices, Sí. Yo tengo muchas cosas subrayadas bueno, igual aquí no se ve, pero he destacado una que es, pones en un momento, soy el epítome del pecado, de lo que está mal, de lo que no cuadra en una mujer, al menos en la buena mujer que un día se inventaron y que está ahí en las profundidades para confrontar nuestras pequeñas liberaciones, ¿no? O sea, es que además describes todas esas cosas con un lenguaje que no solamente puede ser directo, sino además que es poético, es pasional, está súper elaborado y yo lo siento muy pues como poesía, ¿no? Entonces, yo creo que a mucha gente, tanto no solamente a mujeres, sino también a hombres, les va a venir bien esta lectura porque es familiarizarse con un acompañamiento muy poético, ¿no? Muy agradable. Qué bien, pues gracias. La verdad que, mira, yo me inspiré mucho en Luciana Pecker, la menciono en el libro varias veces, que es una periodista y escritora argentina, amiga, y me inspiré en ella porque ella justo en Argentina publicó un libro que fue un boom, ¿no? Y que se llama Putita Golosa, imagínate, con el título y además una portada así y tal. Y me gustaba mucho esa mezcla de reflexión y contenido intelectual y que te apela profundamente con esa manera de narrar, como tú dices, ¿no? Como una manera de narrar gozosa, placentera, casi a veces poética, literaria, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Y pero al mismo tiempo sencilla, ¿no? No pretenciosa, que sea clara y que sea y me gusta y además como que me parecía que es un tono que va muy con el feminismo vibrante, ¿no? Muy con eso. Y bueno, y porque además esa escritura también que mezcla un poco la primera persona implica un nivel, ¿no? Cierto nivel de exposición, pero creo que también hace que puedas conectar muy fácilmente con mucha gente. Y yo, desde luego, por supuesto que pienso que este libro es para mujeres y para hombres, ¿no? O sea, creo, de hecho, que es un libro muy necesario para los hombres. Sé que lo leen hombres, creo que probablemente la mayoría son mujeres, porque al final todo lo que apela al feminismo pues, hace que las mujeres estemos más pendientes, pero sí, o sea, creo que es un libro para mí imprescindible que haya lectores, ¿no? Porque justo yo creo que esa deconstrucción un poco de roles, de ideas, las tenemos todas, las tenemos todos, y solo vamos a cambiarlas si nos ponemos a ellas hombres y mujeres. O sea, esto está claro, ¿no? Porque creo que hay muchas situaciones que se dan cuando precisamente te relacionas con alguien y bueno, pues creo que en la medida en la que todo el mundo le haya dado una vuelta,
podremos intentar avanzar. Y todo el mundo, lo que te decía al principio, o sea, yo creo que yo también he luchado contra mi propio pudor al escribirlo y sigo, vamos, pudor o prejuicios o ideas que tengo también terribles, ¿no? Porque iba aprendiendo sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el sexo, sobre mí misma, o sea, creo que es una pelea un poco constante de todo el mundo. Claro. Pero bueno, aquí la propuesta también es que intentemos que al menos a veces hacer una pelea placentera, ¿no? O sea, que sea que ya nos echamos nuestros latigazos y nos torturamos. Yo también soy muy, ¿no?, de darle al coco. Joder, como para que también el replantearnos todas estas cosas y el darnos cuenta de que nos hemos relacionado desde patrones muy jodidos, pues sea solo una tortura, ¿no? Es como, no, vamos a disfrutar, vamos a poner en el centro el placer, ¿no? Que el placer son muchas cosas, que el placer es compartir con gente con la que estés a gusto, que el placer es ir a un sitio que te mole, que el placer es comer, que el placer es reírte, ¿no? Que el placer también puede ser el sexo, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ampliar ese concepto de placer y vamos a vivir esas contradicciones que las seguimos teniendo todas y todos, pero permitiéndonos gozar y descubrir y vivirlas, ¿no? Y transitar esas contradicciones, porque si no, esto es una tortura. De hecho, también en el principio del libro un poco hablas sobre el paradigma de las mujeres o el riesgo de que solamente se tenga en cuenta el paradigma de las mujeres exclusivamente como víctimas, ¿no? En cuanto a lo que es lo que ha supuesto las movilizaciones, sobre todo a raíz de los últimos incidentes, de las últimas agresiones machistas en los últimos años, sobre todo la agresión del caso de la manada de la que hablas, ¿no? Y precisamente cuando lo leía, esto fue la primera vez que lo había al menos visto o entendido así como tú lo hablas, ¿no? Que en una conversación con Justa Montero hablas que en los años 70 ella decía, ¿no?, que el discurso feminista se había articulado en base a dos patas, el de la violencia, ¿no?, y el de la expresión de la sexualidad y el placer, y que en los últimos años pues había habido un desequilibrio hacia la primera, ¿no?, hacia la violencia. De ahí la importancia de poner de nuevo el placer y el deseo de las mujeres, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? Sí, esta es una discusión que en realidad en el feminismo ha habido anteriormente en otros países, en Estados Unidos y tal. Y claro, la cuestión es que, claro, porque por un lado está, ¿no?, la parte personal del libro o que me lleva a escribir el libro, y luego está la parte un poco estructural que he vivido también mucho como periodista y que tenía que ver con, bueno, pues eso, con una cobertura de repente muy intensa de las violencias machistas, de la violencia sexual y de muchos interrogantes que nos hacíamos compañeras, ¿no? Y con compañeras de la redacción o con otras compañeras periodistas, y que tenía que ver con eso, con decir, bueno, yo misma he sentido más temor que antes, porque de repente tú misma le vuelves a dar significados a experiencias que has vivido en el pasado, escuchas muchos más relatos de violencia sexual, ya no los que te llegan por los medios, sino también los de tu entorno, porque muchas más mujeres hablan, ¿no?, se atreven a contar ya no solo agresiones sexuales, sino situaciones de miedo, de riesgo, las que a lo mejor te has sentido en riesgo, las que a lo mejor has preferido pasar por alto, pero esto ya te lo ha puesto tan delante que no has tenido otra que recordar aquello. Entonces, la violencia sexual no puede volver a alarmar, y eso está claro, tenemos que seguir hablando de ello, pero yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Una, plantearnos como periodistas y también en redes y tal, cómo hablamos de la violencia sexual, dónde estamos poniendo el foco, qué violencia sexual estamos contando, porque estamos contando más un tipo de violencia sexual que otra. La violencia sexual que ocurre, por ejemplo, en las parejas o entre conocidos, pues creo que tendemos a contarla mucho menos, cuando lo que sabemos es que precisamente es la mayoritaria. Y luego otra cosa que tenemos que hacer es pues equilibrar el discurso y decir, vale, la violencia es indudable, existe, no pasa nada por ser víctima, el término víctima también está muy denostado. Yo creo que, oye, todas en mayor o menor medida probablemente hemos sido víctimas de comportamientos machistas que nos han infundado temor y mucho malestar, pero somos muchas otras cosas. O sea, ser víctima no es una categoría estanca que ya te impida ser otra cosa en la vida, ¿no? De hecho, creo que tenemos que ser víctimas, o hemos podido ser víctimas en algún momento, y muchas otras cosas. Y entre esas muchas otras cosas existe el placer y existe una agenda que tiene que ver, una agenda sexual, una agenda que tiene que ver con el deseo y con lo que sí queremos. Y eso es lo que tenemos que hablar y también poner en el centro para que digamos, no creemos al final un discurso de terror sexual en el que parece que solo hablamos de sexo o de deseo,
para decir lo que no queremos, para rechazar la violencia, como sujetos de esa violencia, o sea, no como objetos de esa violencia, pero no como sujetos que pueden decir que desean, que sí quieren, que no quieren esto así, pero lo quieren de otra manera. Claro, tenemos que ser sujetos. O sea, al final la solución, ¿no?, de esto es que también podamos cambiar las normas, cambiar las reglas del juego, de lo que se entiende por seducción, por conquista, por sexo, de lo que se entiende por un hombre y una mujer, y decir lo que queremos, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que compensemos ese discurso y que no nos sintamos mal por hacerlo, porque parece que entre medio de tanta violencia hablar de placer es como algo frívolo, ¿no? Y no, porque tiene que ver precisamente con roles de género y con estereotipos que también tienen que ver con esa violencia. Claro, tú hablabas de la función que tiene el miedo, ¿no? Esa función que desde la psicología sabemos, ¿no? Que es un mecanismo de protección, un mecanismo de supervivencia bajo unas circunstancias potencialmente adversas. El miedo te ayuda a discernir, a estar presente, hasta a no quitar relevancia a esas pequeñas señales que te va mandando tu instinto, que te alertan de una posible alarma o peligro. Pero claro, también hablaba, ¿no? Esto tampoco te impide avanzar, no te permite progresar, te ancla, ¿no?, en la constante protección de un entorno completamente hostil, y esto es absolutamente incompatible con la sexualidad, con la diversión, con la alegría, porque a nivel neurológico se bloquean todos los circuitos cerebrales que tienen que ver con toda esta parte más de goce y de disfrute. Eso a nivel psicológico, pero es que a nivel social nos produce ahí también un atasco, porque tenemos ahora el caso súper reciente de los pinchazos, ¿no? Ahora lo que sabemos de momento es que apenas hay pinchazos que contuvieran algún tipo de sustancia. Pero de repente se ha generado tal bola que muchísimas mujeres han sentido miedo. Yo recomiendo a la gente, hay un libro que lo menciono también en el libro, el de Microfísica Sexista del Poder, Nerea Barjola, pero hay varias entrevistas y artículos de Nerea Barjola por ahí, si alguien teclea, donde se explica básicamente su teoría, que es que al final muchas veces, claro, cuando centramos ese relato en el terror sexual, también socialmente estamos arrojando algunos otros nuevos como estereotipos a las mujeres, o digamos que creamos un nuevo relato de lo que es peligroso o aceptable hacer. Con las niñas de Alcácer, pues una generación de mujeres vivió con miedo a salir por ahí con sus amigas y hacer autostop. Entonces tú imagínate que después de ese caso de Alcácer, una mujer fuera violada después de hacer autostop. Pues se ha creado un modelo según el cual es como, bueno, qué barbaridad lo que ha sucedido, pero es que ya sabes que hacer autostop claro, conlleva ese riesgo, ¿no? No tienes que tener cuidado, tú tienes que tener cuidado. Claro, ¿qué pasa ahora con los pinchazos? Tenemos que tener cuidado de que no, y ha sucedido alguna vez también poniendo, por ejemplo, muy en relieve, pues que la agresión se haya producido después de que quedaran a través de una paraligar. Bueno, es que ahora mismo casi todo el mundo queda alguna vez a través de una paraligar. ¿Qué tenemos? ¿Que criminalizar el medio o tenemos que poner el foco en por qué se viola? Porque si no, al final, entonces te van a decir, claro, es que ¿a quién se le ocurre quedar con un desconocido? Está muy mal lo que te ha pasado, pero ¿a quién se le ocurre quedar con un desconocido? Oye, es que igual tienes que vigilar tu bebida. Tienes que vigilar tu bebida. La historia no es que no podamos poner en marcha consejos para protegernos en un momento dado en el que sintamos riesgo. Por supuesto que podemos y debemos hacerlo, pero que no se nos achaque, que no se nos vigile nuestro comportamiento. Porque yo tengo derecho a salir y no vigilar mi copa. Y tengo derecho a hacer autostop y que no me violen, ¿no? Claro. Igual que tengo derecho a llegar a casa y que no me violen, o tengo derecho a llevar minifalda y que no me digan, bueno, es que llevabas la falda muy corta. Pues no apliquemos eso a ninguna otra circunstancia. Claro, aquí también hablabas, ¿no?, del relato de la socialización en la que hemos sido educados y educadas en la sexualidad, y precisamente de alguna manera yo, que acompaño a víctimas en el sistema judicial, veo, y sobre todo en los casos de violencia sexual, veo cómo está presente digamos, el enjuiciamiento del delito, está presente ese relato de la socialización donde los hombres, como tú describes en el libro, somos seres deseantes, las mujeres sois objetos de deseo, importa nuestro interés en explorar y se nos otorga o se nos considera implícita ese derecho de tanteo, y por parte de la mujer tiene que haber como una conducta de rechazo
absolutamente desproporcionada, contundente, muy evidente, casi violenta para manifestar que no tenías consentimiento porque se considera implícito que el consentimiento está desde el primer momento. Sí, claro, es ese esquema, ¿no? Pues antes hablábamos, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es tal? Pues claro, una de las cosas que hace el patriarcado es socializar a hombres y a mujeres de manera diferente, y a los hombres, en cuanto al sexo y a las relaciones con las mujeres, se les socializa para ser seres no solo activos, sino muy activos, ¿no? Seres que siempre tienen que estar disponibles para el sexo, para la conquista, y a los que, bueno, que entienden que casi no hay trabas para esa conquista. Es decir, si una mujer te dice no, no está diciendo que no, tienes que intentarlo más. Si no dice nada, es que puedes seguir adelante. Si está borracha, puedes seguir adelante. Y además se presupone el deseo masculino, que eso también es un problema que creo que genera muchos problemas también a los hombres, ¿no? Que a los hombres siempre se presupone como seres devoradores, dispuestos, disponibles para el sexo, necesitados, ¿no? Ese estereotipo de que el deseo de los hombres es mayor, ¿no? Sobre eso se construye mucho de esto de lo que estamos hablando. Y en cambio a las mujeres, esta cosa de que tienes que proteger algo, ¿no? Tienes que proteger algo, esa honra, ¿no? De nuestras abuelas, que ahora pues a nadie se le ocurriría llamar honra, pero parece que tú tienes que poner cierta resistencia. Verbal, distancia, no hacerte la dura, no puedes, parece que no puedes mostrarte fluir, ¿no? O sea, porque a lo mejor te gusta y qué pasa, ¿no? Esta cosa de no puedes tener sexo en la primera cita, o es que si tú eres activa, no sé qué. Primero, eso genera muchos prejuicios ya en sí cuando nos relacionamos, ¿no? Porque hay muchos hombres que consideran que efectivamente, ¿no? Que una mujer que toma las riendas o que les dice lo que le apetece hacer o lo que quiere o que les propone esto o lo otro, bueno, creo que muchos hombres no saben ni siquiera cómo reaccionar. No hablo ya ni siquiera de un hombre como, ¿no? Muy machista, al que vaya a descalificar a esa mujer, sino que hay muchos hombres desconcertados también por las mujeres que toman un poco el mando. Y luego para las mujeres también sufre, ¿no? Porque es como, parece que hay algo mal en ti, ¿no? Que si tú no quieres adoptar ese rol de mujer dócil y quieres también proponer y decir, pasa algo y te mereces la respuesta hostil que muchas veces recibes de los hombres. Si esto lo llevamos además a la violencia sexual, tenemos que una de las principales razones para no denunciar es la culpa. ¿Y por qué sientes culpa? Por esto. ¿Por qué sientes culpa? Porque tú como mujer no deberías desear, no deberías subir a casa con un hombre que no conozcas o que conozcas poco, no deberías irte con 3 tíos, no deberías emborracharte. Entonces, al final, esa socialización está ahí profunda para que nosotras enseguida sintamos vergüenza, culpa y de alguna manera responsabilidad por lo que nos ha pasado. Vale, en cuanto a esto, Ana, describes en un capítulo, ¿no? Sobre que el consentimiento es una figura más bien pasiva que os sigue anclando a las mujeres, ¿no? En esa posición de objetos que no tenéis voluntad, que no tenéis una entidad, y hablas de la importancia de incluir el deseo y esto también, digamos, en las normas jurídicas también que existen para considerar que es una relación sexual deseada y de la que no, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que jurídicamente pues el consentimiento o la palabra y el término entiendo que tiene sentido porque, bueno, pues es, digamos, el término que marca si una relación sexual ha sido pactada o no. Pero más allá de lo jurídico, que yo creo que no puede entrar, ¿no? Ya en los deseos, ¿no? Y que haya internos en cada persona, pero sí en sí se ha prestado ese consentimiento. Creo que socialmente es importante que vayamos más allá del consentimiento y hablemos de otros términos, ¿no? Hablemos pues de voluntad, de deseo, de consenso, ¿no? Yo creo que son términos, pues eso, que aluden y que pongan un poco en valor que no se trata solo de aceptar pasivamente que alguien te haga esto o hacer esto con alguien, ¿no? Sino que son términos que implican, bueno, que tú decides, que tú quieres, que tú deseas, que tú también piensas en eso, que te apropias, ¿no? También de tu sexualidad, de tu, no sé, de las relaciones que quieres tener con los demás, con las demás, de cómo quieres que sean, precisamente para construir una idea de sujeto femenino, ¿no? De que los sujetos no son solo los hombres y que nosotras también somos sujetos y que los hombres tienen que tener presente y cambiar también su esquema y revisarse para entender, ¿no? Que las mujeres somos sujetos
esto referido a la violencia sexual, pero también, como te decía antes, a las relaciones del día a día, ¿no? Yo realmente de verdad creo que sí que hay cierto desconcierto, ¿no? Masculino muchas veces. Bueno, pues porque tenemos muy interiorizados estos patrones de comportamiento. Y creo que cuesta romperlos, os cuesta a vosotros, a nosotras también nos cuesta mucho. Y creo que cuando lo hacemos y a veces estás con ese desconcierto, pues creo que genera mucho daño mutuo, ¿no? Porque las mujeres nos sentimos mal, creo que eso genera también cierto malestar por no estar respondiendo, ¿no? O sea, creo que ahí hay como un desajuste. Ya. En general. Ahí en el libro hablas en un momento de la masculinidad frágil, ¿no? Y cómo se produce como en los hombres ese desconcierto, ¿no? De alguna manera con la sensación de, bueno, es que ahora a ver si no voy a poder hacer piropos. Bueno, es que ahora, ¿qué va a pasar si invito a una chica a subir a mi casa, ¿no? Ahora, claro, me da miedo estar a solas porque a ver si me van a denunciar o a ver de qué me van a acusar, ¿no? Bueno, para mayor tranquilidad de todos los hombres podemos decir que pueden seguir invitando a subir a sus casas a quien consideren en ascensor y que en realidad si quieren pueden seguir haciendo piropos y tal. La historia aquí es, en el tema de los piropos, que suele ser también algo como, bueno, yo creo que se suele simplificar mucho, porque entre otras cosas porque la palabra piropo suena bien, ¿no? Pero yo creo que ellos le preguntarían, ¿no? Que la gente se pregunte si eso que están diciendo o haciendo lo harían también o lo hacen también si esa mujer va acompañada de un hombre. Y si la respuesta es no, ¿no? Quizá hay algo ahí que plantearse, ¿no? Porque normalmente no son piropos para hacer algo bonito, ¿no? Sino que tienen un carácter, bueno, intimidante, tienen un carácter de marcar quién tiene, ¿no? La posición de poder en el espacio público. Y muchos de esos piropos además no son palabras bonitas. Y de hecho, si no respondes como la otra persona entiende que tienes que responder y respondes no, rechazándolo, lo que te encuentras muchas veces bueno, son insultos, ¿no? O es una cara desagradable, porque parece que tienes que aceptarlo siempre. Pero bueno, sí, en cuanto a la masculinidad, el capítulo que va sobre todo, ¿no? Lo que llamo de estrato, digamos, habla, pues sí, de cómo al final estos cambios que está habiendo y que bueno, pues que el boom del feminismo también está acelerando en muchas generaciones de mujeres, claro, se confronta con una masculinidad que apenas ha sido trabajada, ¿no? Que no ha sido tan pensada como el papel de las mujeres, el rol de las mujeres. No ha habido todo ese pensamiento, esa elaboración, ese movimiento en cuanto al papel de los hombres, a la masculinidad, a los roles de los hombres. Y claro, yo creo que eso inevitablemente genera en muchos hombres desconcierto, incertidumbre, dudas. Luego hay diferentes formas de reaccionar a eso y de qué hacer y de gestionar eso, ¿no? Entonces, creo que hay hombres que ante ese avance de los derechos de las mujeres y ante esa reivindicarse como sujetos, ¿no? De muchas mujeres, pues sí que aplican un destrato adrede, ¿no? Y que muchas veces, pues esto que hablamos ahora del ghosting, del dejar en visto, del actuar con mucho desprecio hacia las mujeres, también en el sexo, ¿no? Afectivamente, de parece que se puede hacer, ¿no? Se parece que se puede tratar de cualquier manera. Creo que sí que muchas veces es un destrato a veces ejercido adrede y es una especie de castigo a esa actividad, ¿no? A ese sujeto femenino. Pero creo que otras veces no se hace tanto adrede como por una incapacidad de gestionar emocionalmente lo que tienes delante, porque no estás acostumbrado. Tú ponías en el libro, ¿no? Esa expresión, sienten nuestra autonomía como un ataque y nosotros sentimos que dejamos de ser el pastor sexual, ¿no? De alguna manera perdemos el interés y la motivación porque se sale de nuestros patrones muy rígidos en cuanto a que nosotros debemos ser seres dominantes que proveemos de orgasmos y de placer a las mujeres, y todo lo que se sale de ahí pues no solamente nos incomoda, sino que lo podemos vivir como un ataque. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por poner dos ejemplos así concretos para que la gente vea, que hablo, uno de los capítulos se llama así, el de la brecha orgásmica. Ajá. Si pensamos en fingir orgasmos, sí, es algo extendidísimo, es algo muy extendido.
extendidísimo que los hombres, ojo, También, no estamos que no estamos tan enterados de eso. Quiero decir que muchos pues, hombres se llevarán una sorpresa si se aportan datos estadísticos de cuánto reconocen las mujeres que han fingido orgasmos en su vida. O sea, creo que muchos hombres no estamos enterados de esta tenemos un estadística. problema. Entonces, tenemos un problema Y grave. y grave, pero que fingir orgasmos es algo que es una práctica que ha sido muy extendida entre las mujeres, Ujú, es algo que creo que podemos afirmar y que tenemos que preguntarnos por qué. ujú, Y en esos porqués encontraremos probablemente muchas respuestas que tienen que ver con esto que estamos hablando ujú, y que en ocasiones tiene que ver primero con no ser capaces de afrontar una conversación, ¿no?, natural sobre el deseo, lo que queremos, lo que no, lo que nos gusta. Esto yo creo que a todo el mundo, hombres y mujeres, probablemente nos pase, creo que a las mujeres mucho más, porque precisamente pues, ha sido entrenada para no estar en eso, ¿no? Para no ser la deseante, sino ser la deseada ujú, y más bien someterte un poco a las prácticas o al deseo del otro o a la ujú. mirada del otro. Con lo cual decir tú, mira, esto no me está gustando nada, o esto es una mierda, o oye, yo quiero que me hagas esto, a veces parece una tontería, pero es como, ¿no? Paraliza a muchas mujeres. Luego también puede ser para salir de situaciones que son violentas o Ujú, virulentas, que ante un sexo que se ha vuelto muy incómodo, las tías es como, mira, pego 4 gritos y este pavo me deja en paz, me voy y punto. totalmente. Lo cual también dice mucho del sexo que tenemos y de cuál es, no sé, cuál es la reciprocidad que tienes en el sexo y que muchos hombres también pueden sentir. Es decir, es algo tan que podría parecer tan sencillo como simplemente, oye, pues no sé, estás disfrutando la otra persona también. O sea, no hace falta, ¿no?, tener una gran conversación. Creo que hay mucho lenguaje no verbal para saber o para intentar ver, ¿no?, si hay, ¿no?, ese disfrute mutuo. Y también para no ofender a los hombres, Ujú, para no sentir que, ostras, joder, es que este se va a rayar con que si no me gusta esto, no sé cómo, mira, paso de herir, de ofender, de un poco, ¿no?, su ego, su ujú. masculinidad, prefiero tal. Y el otro ejemplo es el de los juguetes sexuales. Yo tengo conversaciones con amigas y con amigos ¿no?, que me dicen que si no conocen casi a la persona, utilizar un juguete sexual para las mujeres con un hombre es como, ostras, pero es que así como rápido es como, ¿por qué? Porque se entiende de alguna manera que si estás utilizando eso como tía, ¿no?, es que a lo mejor él no te está gustando o complaciendo, ¿no? Y es como, joder, pues, o sea, no es una sustitución de una persona, ¿no? Es algo que puedes añadir a tu relación y que sin embargo hay hombres y mujeres que no entienden como que puede molestar, no a las mujeres, sino que molestar a los hombres, ¿no? Los hombres, ¿no? Los amigos se sienten como, joder, pero ¿qué pasa? ¿Que yo no soy suficiente, que tenemos que tal? Yo Pues creo ahí que está, ¿no?, la masculinidad también frágil. es que creo que en muchos casos debe de ser así, que se deben de acabar molestando. Pues, pues mira, se han vendido muchos succionadores de clítoris en los últimos años, así que yo creo que más les conviene no molestarse y aprender a aprovecharlo en su beneficio, que será seguro un gran descubrimiento para ellos. Sí. Tú en el libro hablabas de dirigir, ¿no? Y decías que dirigir no necesariamente quiere decir tener un rol activo, ponías, ¿no?, en el sexo todo el rato, sino que una puede querer que le ordenen qué hacer, ponerse a cuatro patas, arrodillarse, desear, dejar hacer muchas cosas, dejarse hacer muchas cosas, pero seguir siendo un sujeto en la interacción. Y de hecho, hablas de un tema que me gustó mucho, me pareció muy divertido, que fue del sexo oral, ¿no? Un melonazo, ¿no?, respecto a lo que es esto, ¿no? Sí. Sí, a ver, digo lo del rol activo porque, claro, a ver, tampoco se trata de que ahora, y esto hay, ¿no? Y hay, incluso yo he oído a chicas feministas decir, joder, pues que eso, no, yo no puedo hacer eso, lo que sea, ¿no? Esa postura, esa tal, porque eso es denigrante y tal, ¿no? Y es como, a ver, vamos a tener cuidado porque lo que no podemos hacer es mmm, liberarnos como de estos corsés para hacer otros sobre lo que se supone que es el buen sexo feminista, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que lo bueno es explorar el deseo de una, lo que una quiere, lo que una le apetece, tener el derecho a probar, a no probar y adaptar tu vida sexual y tus deseos al momento y a las personas con las que estás, ¿no? Porque, no sé. Entonces, no creo que haya algo en el sexo que necesariamente sea machista.
sea, tú puedes querer desear, pues no sé lo que sea, ¿no? Pues desear, oye, pues mira, hoy es que me apetece que me hagan a mí, ¿no? Que lo que sea, me apetece que me ate a la cama, bueno, pues que tú lo estás deseando. Entonces, tú estás deseando eso, ¿no? Tú estás ejerciendo ahí tu deseo, tu rol activo de decir, mira, hoy me apetece esto, ahora me apetece así. Eso es lo importante. Pongamos en el foco la necesidad de eso, de explorarnos, de hablar sin tabú, de poder encontrar también personas con las que mostrarnos como nos apetece, ¿no? Sin estar pendientes de esos juicios. Y luego, ya en el tema concreto, además del sexo oral, yo creo que esto, bueno, pues sí que hay un melonazo porque hablamos muchísimo de penes y de sexo oral a los tíos, pero es que el sexo, los cunilingus, comer un coño a una mujer es como algo aún, ¿no? Mucho más invisibilizado. Creo que hablamos mucho más ya de eso, ¿eh? Yeah. Pero es como que el sexo oral a los hombres se da por hecho, el sexo oral a las mujeres es como, si acaso, un extra, ¿no? Pero lo que parece que sí tiene que haber una relación sexual es una mamada. Con lo cual, muchas mujeres acaban viviendo eso casi como una obligación y no lo identifican con el placer, lo identifican como una imposición, como dominación, eso les bloquea, no lo hacemos. Joder, hay que desbloquear eso, porque no es que hacer una mamada sea necesariamente algo sumiso o de dominación, ¿no? De hecho, tú puedes tener el control de eso perfectamente. Lo que es jodido es que tú te sientas obligada a hacerlo, o obligada a hacerlo de una determinada manera o un número determinado de veces. Yo recuerdo las conversaciones de la época universitaria de chicos, básicamente se centraban en cuando se estaban compartiendo historias sexuales, se centraban en saber exclusivamente si se dio esa circunstancia. O sea, claro. prácticamente... ¿Cuántas veces? O no, o sea, ¿pero te hizo esto o no? Exactamente. Vamos a hablar, claro, Fran, que ya estamos sí, aquí no, es así, te la chupó o no te para la chupó. Para que la gente lo entienda, además, es que no pasa nada. Sí, eso es así, se ¿no? dice, se ha dicho mucho y yo creo que todos los tíos tenéis esas anécdotas y luego creo que nosotras tenemos las anécdotas de chicas que se han sentido muy mal por eso. Es como para que se diese el aprobado de la situación, pues tenía que haber... Eso era un elemento indispensable, ¿no? Luego había otras cosas que eran extras, ¿no? Pero eso era indispensable. Yo subrayé una frase del libro que me parece muy liberadora respecto a eso, ¿no? Decías, lo patriarcal es lo que rodea esa práctica, no la práctica en sí. Hay placer en dar placer. Claro, yo creo que, de hecho, creo que deberíamos erotizar más eso también, ¿no? Creo que es muy placentero dar placer, que no quiere decir para nada, creo que olvidarse del propio placer o hacer solo por complacer, por quedar bien, ¿no? Sino que creo que realmente es maravilloso, ¿no? Compartir placer con alguien, saber que alguien disfruta contigo en todos los sentidos. No tiene por qué ser solo sexual, ¿no? Porque puedes disfrutar maravillosamente con una conversación con alguien. Ahora, cuando le das la chapa a alguien y la otra persona está diciendo, bueno, ¿y a mí cuánto toca mi opinión? ¿O cuándo puedo decir algo? ¿O cuándo importa, ¿no? Soy solo algo un recipiente para que esa persona desfogue sus impresiones, pues con el sexo en realidad es un poco igual, ¿no? Es decir, bueno, compartes y joder, yo creo que es súper satisfactorio saber que alguien ha disfrutado contigo, que se lo ha pasado bien, dentro de lo que hayáis pactado, vivido, lo que sea, ¿no? Pero creo que es maravilloso y que erotizar eso pues sería como importante. Una parte que disfruté mucho, que recuerdo que esa noche estaba yo tomando unos lacasitos y me estaba tomando una copa de vino, era lo de abrir el concepto de deseo y dije, joder, esto es tremendamente erótico lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Claro. Y me sentí muy reconciliado, ¿no? Con esa idea del placer. Yo a las personas que se compren el libro les encomiendo que lean con muchísimo detalle, tomen apuntes de la parte que tú hablas de romper con la normalización del deseo. Creo que para los hombres desconstruye una parte estructural importantísima de nuestra masculinidad, ¿no? Y para no alargarnos mucho, porque sé que no tenemos mucho tiempo, Ana, me gustaría centrarme en lo que tú has nombrado al principio como trabajo emocional, que lo nombras en
en el libro y abarcas como una serie de conceptos, ¿no? que atañen directamente a la masculinidad, ¿no? Cuando hablabas sobre la masculinidad, expones tu conversación con diferentes personas, ¿no? Ahí sale de manifiesto, creo que era con Lionel Delgado, ¿no? Que él decía que los hombres estamos acostumbrados a ser el centro de las atenciones y los cuidados y no en proporcionarlos, ¿no? Y cuando hablas del trabajo emocional, aquí yo me he visto reflejado en muchas relaciones de pareja anteriores que han fracasado precisamente, creo que en una gran parte por esto, ¿no? Del trabajo emocional, porque las mujeres cargáis con esas tareas invisibles de gestionar las emociones del otro, como que nosotros no las gestionamos y no somos sujetos activos en plantear conversaciones incómodas, importantes y necesarias. Y cuando incluso leía lo del típico, la típica conversación de, oye, este colega está mal, ¿sabes? Habría que hacer algo. Es como, este colega está mal. O sea, cuando hablas del trabajo emocional no englobas todo eso y me pareció súper chulo. Sí, es que yo creo que es algo que cargamos. Joder, que muchas veces no lo pensamos, que está tan naturalizado que no muchas veces no sale a la luz y que está detrás eso de muchas frustraciones y de muchos dolores también emocionales, eso en pareja, pero también en familia o en amigos. En familia yo creo que, bueno, cuando siempre, ¿no? Siempre llega la Navidad y siempre hay algún catálogo, algún anuncio que ensalza a las madres, ¿no? Por ejemplo. Las madres, porque tal y cual, ya no solo, ¿no? Vale, ya quizá tenemos más trabajado esto de que la mesa hay que ponerla y quitarla y la mesa de la Navidad, que los hombres también se levanten y que frieguen, que tal. Pero este ensalzamiento de, ¡buah! Es que siempre sabe lo que te gusta para comer, ¿no? O sabe lo que tiene que regalar. Este ensalzamiento es, a mí digo, joder, tiene un punto peligroso porque precisamente estamos ensalzando que haya una persona, que es la madre o la mujer de la familia, que es la que está pendiente de crear ese ambiente. Ya no es solo que el plato que haces y para cenar en Nochebuena y quién pone la mesa y quién la quita. Es que es gente que sabe quién le gusta a quién, miembro de la familia. Pepito no come no sé qué. Fulanito le encanta no sé cuántos. El año pasado ya le regalamos esto. Tienes que regalarle otra cosa. Es que no has visto que fulanito ahora está con no sé quién y tal, no puedes traer, no saques ese tema de conversación que va a venir o que va a venir con no sé quién. ¿Quién está pendiente de esas cosas? Eso es trabajo emocional, eso es estar pendiente del ambiente que se va a crear en un lugar, es estar pendiente del estado de tus seres queridos. Y, joder, eso es un trabajo. Lo que pasa es que en nombre del amor se hacen muchas cosas que están mal, muchas cosas y se asumen muchas cosas que no están bien y eso debería ser un trabajo que hiciera todo el mundo por todo el mundo que tiene a su alrededor y yo creo que además en el tema ya de las parejas, joder, creo que ahí nosotras sobrefuncionamos y vosotros tendéis a infrafuncionar y que eso se retroalimenta un montón, ¿no? Y que entonces nosotras eso, sacamos los temas incómodos, las conversaciones que no mola tener y además tú entonces te quedas tú con la sensación de que eres tú la que parece que tiene un problema o que eres tú la problemática porque eres tú la que sacas el tema incómodo. Y, jolín, estar pendiente de esas cosas, o estoy escribiendo un tema, por ejemplo, y para el tema que estoy escribiendo, que tiene que ver también con la carga mental, una psicóloga me decía que la mayor parte de llamadas que reciben pidiendo atención psicológica para los hijos son de madres, no de padres. Sí. Y que esto ¿no? te sonará y que, por ejemplo, son las madres las que cuando tienen un encuentro con la familia son las que son capaces de describir lo que les pasa a sus hijos. Son las que son capaces de describir el estado de ánimo de sus hijos, en qué ha cambiado, en qué no, qué problema tienen con las amistades, con el cole. Y en cambio los padres, en general, tienen un bloqueo, no saben describir eso o no ven el problema. Joder, eso es trabajo emocional también. Te diré que yo aquí tengo un problema y un conflicto moral, porque uno de mis, digamos, funciones principales como psicólogo en la Administración de Justicia es contactar con las víctimas de un delito para ofrecer ayuda psicológica de forma proactiva, es decir, sin que sin que lo hayan solicitado, ¿vale? Cuando tengo que llamar, generalmente llamo a la madre, pero no por casualidad, sino porque el primer año quise como tener un planteamiento, ¿no?, feminista en esto, ¿no? Pero es que me era absolutamente inútil. Tenía que hacer trabajo doble hasta triple, porque
llamaba el hombre, me decía, no, mi hijo o mi hija está bien, no necesita nada, muchas gracias. Y luego llamaba a la mujer, oye, que me ha dicho mi marido que llamaste hace una semana, mi hijo está fatal, necesitaría ayuda. Y dices, ostras, casi que me salto ya esa llamada es que no quiero trabajar doble, Ya, ¿sabes? ya. Claro, es Pero que es al la final, realidad. sí, al final se va reproduciendo. Entonces, claro, como al final sabes que eso es así, acabas tú comportándote así, pero claro, eso acaba como alimentando la rueda. A veces es que es difícil saber por qué, porque dices, claro, yo tengo que hacer el doble o tienen ellos que solucionar. Pues seguro que Exacto, alguna vez puedes hacer llamada doble y dices, lo exacto, voy a hacer, ¿para qué tal? Y exacto. otras veces dices, mira, no puedo, tengo que trabajar y tengo que vivir y Ujú. no puedo permitirme eso, ¿no? Como en tantas cosas en nuestro día a día, ¿no? La que dices, mira, tengo la discusión esta para tal o necesito también tirar para adelante, ¿no? Bueno, pues Sí, hacemos lo que podemos. sí, sí. También hay dos conceptos que aparecen, ¿no? Que enlazan con esto, que es el de corresponsabilidad emocional, que lo decía Marta García Peris, y masculinidad compañera en contraposición a la masculinidad proveedora de orgasmos, ¿no? También lo tengo subrayado y son conceptos que creo que tenemos que trabajar en esta línea los hombres. Sí, es que además el área emocional creo que parte probablemente de algo que es el problema que tiene en general la masculinidad con las emociones también propias, ¿no? Es decir, creo que como no os enseñan mucho a estar en contacto con vuestras propias emociones, porque esa parte emocional, ¿no? Nos socializan siempre que es lo femenino, nosotras somos las que expresamos, las que lloramos, las que sabemos, las que gestionamos, vosotros no. Claro, es que yo creo que luego por eso vienen todas también esas dificultades, porque probablemente los hombres no se paran tanto a pensar en qué sienten, qué están sintiendo, qué sientes, qué quieres tú, qué deseas tú, cuál es este malestar, y a partir de ahí, claro, pues si ni siquiera te estás responsabilizando tú de lo tuyo, porque no te han enseñado y te han socializado en algo que es totalmente diferente, en pasar por alto, Y nos en va venga, bien ya está, no también. pasa nada, Nos va bien, ¿eh? También nos va bien. os va bien, claro, claro, claro. O sea, yo creo que eso genera problemas y creo que os genera problemas, pero obviamente también es funcional para vosotros, porque alguien os está haciendo ese trabajo emocional, Exacto. porque vais tirando, o sea, sí, totalmente, claro. Y luego lo de la masculinidad proveedora de orgasmos, masculinidad compañera, pues porque justo ahora que hablábamos de lo de fingir orgasmos, lo de tal, claro, es que muchas veces, hablando además con gente para el libro, decíamos, es que a veces hay quien también se ha ido al modelo contrario, ¿no? Que es como, no, claro, hay que hacer disfrutar a las mujeres, yo voy a hacer disfrutar a las mujeres, entonces de repente el siguiente baremo por el que mides tu masculinidad es cuántos orgasmos ha tenido la mujer contigo, que se ha acostado contigo, que tal, y es como, a ver, ni una cosa ni la otra. Hombre, prefiero pasarme por exceso que por defecto, tampoco te voy a mentir, ¿no? Prefiero disfrutar que tal, pero el problema es situarte tú como otra vez origen al final de los orgasmos. Es decir, vale, si estás atento, no es que te dé igual los orgasmos que tenga, pero entonces de repente parece que tiene que haber muchos orgasmos como para demostrar tu virilidad y tu capacidad en el sexo, ¿no? Y es como, no, primero, aparte del orgasmo de muchas cosas, se puede disfrutar sin tener un orgasmo, maravillosos los orgasmos, y luego pues eso, ¿no? Un orgasmo depende de ti, pero también depende de mí, depende de muchas cosas, ¿no? No seas tú, no te sitúes tampoco como el superproveedor, ¿no? De orgasmos, sino fue, ¿no? Una relaciones más compañeras, ¿no? Más donde las dos personas pues, puedan gestionar su deseo y su placer. Yo, mira, una anécdota, siendo un poco sincero sobre esto, de esa época que recuerdo como súper metido, ¿no? En las dinámicas súper patriarcales, ¿no? De la sexualidad. Recuerdo que las conversaciones que teníamos los amigos donde yo estudiaba, o sea, cómo era ser un buen amante, aprendiendo de los que sabían, que eran los que estaban compartiendo sus experiencias, porque yo todavía tenía pocas y desastrosas, era tomando una cerveza y a ver cómo, ¿no? Y recuerdo que se podía resumir básicamente en, tú tienes que asegurar 45 minutos de embestidas y Joder, a partir de aquí ya ya te está. puedes relajar y explorar. Y dices, hostia, 45 minutos de embestidas, o sea, hay que ser un Miura, hay que ser un atleta de alto rendimiento, es una putada. Y además es que no Y lo mismo es disfrutas. innecesario. Claro, exactamente. Sí, Pero es que muchas conversaciones se resumían en eso, en ser un buen amante. sí. Pero fíjate, ahí es donde yo creo
y que, joder, a mí me gustaría que los hombres de hecho vieran joder, que el feminismo también quiere responder a esto y a estas frustraciones, ¿no? Que precisamente lo que queremos es que un hombre, joder, no sienta que tiene que estar 45 años, 45 minutos ahí penetrando para ser un buen amante, ni que tiene que tener no sé cuántas erecciones, ni dar no sé cuántos orgasmos, que no se trata de eso. Pensar en imágenes así como contradictorias para alejar cuanto más tu orgasmo, o sea, Sí, sí, sí. Las recetas, ¿no? Para sí, que no te pase. Sí, claro, entonces es como decir, no, joder, sí que precisamente lo que queremos es que también os podáis sentir un poco más liberados de ese rol, ¿no? Y que, no, bueno, a ver cuánta frustración y cuánta hay por los gatillazos. Que no se me pone dura, es que no tal, que eso, yo creo que casi todos los hombres seguramente tendréis experiencias de miedo con eso, de inseguridad, genera mucha inseguridad, ¿no? Porque como tú eres trauma, ese proveedor, hasta trauma. Claro, y es como, jolín, ¿no? Lo que queremos es quitaros ese rol, ¿no? Pero vosotros también tenéis que, pues tenemos que trabajar para quitar ese rol, igual que nosotras nos queremos quitar el nuestro, es necesario que vosotros os quitéis ese. Yo la verdad es que para mí el feminismo fue toda una revolución y fue lo único que me sacó tanto de una década de sufrimiento, de relaciones desastrosas y tóxicas, ¿no? Como empezar a ver resultados en mi carrera profesional, ¿no? Hay una parte donde hablas de erotizar el buen trato, ¿no? De dejar de normalizar la ausencia emocional o la falta de reciprocidad, darle importancia a la empatía e introducir el afecto, ¿no? En la sexualidad. Para mí esto fue una de las cosas que más me hizo cambiar, ¿no? Erotizar, que te cuiden bien, y erotizar, cuidar a alguien, ¿no? Y estar en una relación ya sea corta, de pocas horas, o una relación relativamente más duradera, ¿no? Y acabar con lo que dices tú, ¿no? Del binomio de o polvos o novios. Es tremendamente liberador también. Sí, yo es que creo que todo eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque nos socializaron como en esa idea ya de estas generaciones de, venga, sí, podéis tener sexo, no pasa, no hace falta casarse ni tener novio, lo que sea, tal, pero como que los valores de fondo han sido muy chungos, ¿no? Porque entonces eso parece que estaba ese binomio, las personas que te importan o con las que puedes tener relaciones más profundas y más largas, donde entonces sí que se aplica, digamos, más o menos ese cuidado y ciertas como normas, y lo que va, bueno, es un polvo de una noche, una mantequeta, papá, y ahí vale todo. Y claro, en el ahí vale todo, yo creo que también ha habido mucho dolor, porque primero descubres que la vida es mucho más variada que eso y que hay muchas personas y muchas relaciones y vínculos que tienes en tu vida que ni son a lo mejor relaciones de pareja duraderas, ni son personas que ves un día, ¿no? Sino que hay mucha diversidad y mucha pluralidad, ¿no? En los afectos, en el vínculo que puedes establecer con alguien y por tanto lo que puedes sentir y que lo que sientas además no determina necesariamente el tipo de relación que vayas a tener con esa persona, ¿no? No porque una persona te encante o de repente haya tenido algo guay en tu vida o te haya encantado, quiere decir que, bueno, que vayas a estar mucho tiempo con ella o que vaya a ser tu pareja. Joder, yo creo que reconocer esa diversidad es bueno para ver que la diversidad de lo que podemos sentir, pues eso, es muy amplia y que, jolín, que cuidarnos o tratarnos bien no tiene que ver con la longevidad de esa relación, sino, joder, con que nos gusta a todo el mundo sentirnos bien en una relación y que si vas a pasar solo una noche con alguien, creo que lo que mola es que ya que la pasas, que merezca la pena, ¿no? Y estar a gusto. Creo que a veces el problema está también en lo que entendemos por cuidado, ¿no? Que quizá entendemos como algo muy concreto, no sé, igual yo creo que hay gente, a veces lo pienso, digo, yo creo que hay gente que igual piensa que estamos hablando de llevar el desayuno a la cama, luego decir, oye, eres maravillosa y bueno, quiero que sepas papá, y joder, no, quiero decir que no hace falta eso, incluso ¿no? Que de mentir, hablando. casi que es de Sí, mentir, de mentir, regalar el oído. Claro, ¿no? Que es como, no, pues sí, que tratarse bien es, pues a veces ser claro, ser respetuoso, Total. Estar atento a lo que otra persona puede necesitar y ser consciente de que yo creo que en el sexo sentimos. Ya está, no pasa nada. Sentimos cosas. O sea, no quiere decir que esa persona vaya a ser, no sé, pero sentimos cosas y puede que después necesitemos algo, necesitemos hablar un poco, necesitemos afecto, necesitemos, y no pasa nada. Y yo creo que cuanto más reconozcamos eso y podamos atenderlo, yo en realidad creo que más satisfacción vamos a sentir de las relaciones que tenemos, pero bueno, creo que nos cuesta. Totalmente. Bueno, yo pondré en las notas del episodio, en el iVoox, a ver si se coge bien en la cámara para la gente que lo vaya a ver Sí, en que brilla YouTube. mucho.
Feminismo Vibrante, Ana Requena Aguilar. Dejaré también en las notas del vídeo para que puedan acceder al enlace de compra, que se interesen por él, que lo lean. Recomiendo fervientemente que lo lean. Y una cosa que me resultó muy curiosa ya para acabar es que el libro empieza con un viaje a París y termina con el confinamiento, con diferentes modos de vivir y de experimentar placer y deseo, ¿no? Pero me pareció como muy cinematográfico, ¿no? Tanto el principio como el cierre, porque, no sé, me parece toda una historia, ¿no? Que contiene un relato, tu experiencia y toda una experiencia de lectura maravillosa, la verdad. Claro, es un inicio como un poco espectacular, que yo sé que llama la atención con esa experiencia. Tengo que decirte que creo que es mi primer como entrevista, cosa que grabo sobre el libro, que no me preguntan por la experiencia que cuento en el primer capítulo. La de las pilas. Sí, pero así mejor, porque lo dejamos para que la gente lo descubra y lea el primer capítulo. Sí. Pero sí, ¿no? Empieza con como con un capítulo mucho más como expansivo. Ajá. Y claro, realmente cuando terminé el libro estaba en el confinamiento y no contar algo de eso me resultaba raro, porque también como que me había condicionado mucho esa parte final del libro. Y también no quería ser como bajoner, ¿no? En plan de después de, no sé qué, el confinamiento, me he separado, no sé qué, ¿no? Que parecía como, joder, tía, cuentas todo esto y era mal. No, pero sí quería también como naturalizar, que creo que pasamos por fases diferentes, ¿no? De la vida o de lo que sea, y que todo tiene su momento, ¿no? Y que obviamente, pues, no todo siempre es gozoso, placentero, ni que te cagas, que obviamente también hay momentos duros en la vida o jodidos o diferentes en los que hay que recordarse muchas de las cosas que cuento en el libro y en los que hay que empeñarse pues en buscar ese placer, ¿no? Que a veces perdemos o que no, que se nos nubla con otro tipo de emociones. Y me parecía que también era un poco natural y honesto para mí, porque, bueno, pues no sé, a mí me pasan todas esas cosas, ¿no? Como creo que a todo el mundo. Me pasan, tengo esos momentos, ¿no? Más efusivos y más de expansión, y también tengo esos momentos más o de bajón o de introspección en los que también me vienen todas las dudas y todas las cosas que yo me sigo planteando aún habiendo escrito el libro, ¿no? Por eso me parecía como, bueno, interesante meter esa parte final, ¿no? Decir, oye, a veces tendrás más ganas de disfrutar, otras menos, a veces tendrás más ganas, pero bueno, la cosa es ir como encontrándonos. Eso le imprime una autenticidad increíble. La verdad es que yo te felicito por el libro, he disfrutado muchísimo con él, he aprendido muchísimo con él, animo a toda la gente a que lo puedan comprar. Te doy las gracias, Ana, de que hayas accedido a grabar el podcast. Ha sido una experiencia maravillosa, espero que haya más en un futuro y nada, y simplemente pues enviarte un abrazo de todo corazón. Nada, gracias a ti. Me alegro un montón de que te haya gustado. Es súper satisfactorio. Cuando uno escribe, a veces no sabe bien cómo va a llegar. Y esto es verdad, es un proceso así como raro. Y la verdad que es maravilloso después ver, ¿no? la reacción y ver lo que llega. Y también poder hablar así. O sea, que te lo agradezco porque para mí este libro también es como una invitación a la conversación. ¿Sabes? Desde que lo escribí es como fue... no sé, no hay una solución, ¿no? Una gran solución, pero me gusta también como herramienta para pues entablar estas conversaciones, compartir impresiones, romper tabús y pudor entre todos, que nos da como... Y me gusta y me encanta que pueda seguir sirviendo para eso. Así que nada, gracias a ti. Muy bien, Ana, pues ahora ya me despido de ti fuera de la grabación y hasta la próxima. Muchas gracias, Dan.